Gloria a Dios, hermano. Dios me los bendiga grandemente. Hay un tema que voy a hablar hoy que me parece interesante porque todos necesitamos esto, y es acerca de la inocencia. El problema es que a nosotros se nos ha enseñado en el mundo que la inocencia es algo como que tonto. Decía, este sí es inocente, cuando uno le dice como al otro, este sí es tonto, sí cree todo. Y nosotros llegamos con esa mentalidad a la iglesia y nos cuesta deshacernos de lo que se llama malicia, de la malicia. Y es importante recuperar la inocencia. La Biblia nos habla a nosotros que la inocencia es algo positivo. Ya que esto trata, la Biblia lo muestra como pureza del corazón y falta de malicia. La palabra inocente proviene del latín y significa no dañar, no ofender. Pero en hebreo se utiliza la palabra naki para inocente y tiene una aplicación en libre de culpa o sin mancha. Libre de culpa o sin mancha. Estos son los dos términos que se utilizan para inocencia, para la palabra inocencia. Entonces, es importante saber que inocente no es sinónimo de tonto. Es sinónimo de pureza de corazón. La Biblia lo muestra así. Pero juntamente con la inocencia, bájale un poquito a la música. Juntamente con lo que es la pureza de corazón, es importante la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos da a nosotros discernimiento. Una persona sabia tiene discernimiento. No se deja engañar fácilmente. Y eso no es malicia. El problema es que hemos confundido la malicia. Isaías 5:20 nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces vemos que esto habla de un corazón malo, de una persona que no tiene a Cristo. Porque a lo bueno llaman malo, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. ¿Qué pasa con este tipo de personas? No tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque su discernimiento está mal. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Entonces, esta persona no tiene nada de inocencia. Tiene la malicia al mil. Por eso es difícil que la gente del mundo, escuchen, presten atención, es muy difícil que la gente del mundo, sin Cristo en su corazón, obviamente, nos entienda a nosotros y entienda lo que Jesucristo quiso decir cuando dice, si te golpean, pon la mejilla. ¿Cómo le explicamos nosotros eso a alguien del mundo? Eso es algo muy difícil. Es muy difícil que nosotros podamos explicarle a alguien del mundo, no, si te golpean, tenés que quedarte tranquilo y más bien, bueno, ponerle la otra mejilla para que te golpee. Nada, ninguno lo va a entender. Me golpea la mejilla, le golpeo yo la otra. Más le golpeo yo primero antes que me golpeen, dicen la gente del mundo. El dicho del mundo, el que golpea una vez, golpea dos veces. El que golpea primero gana. Ese es el dicho del mundo. Entonces es difícil. Eso aparece en Mateo 5:39, donde habla de que si te golpea la mejilla, pon la otra. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Tampoco es muy difícil que ellos entiendan
que si alguien te obliga a ti a llevar una milla, algo, que tú la lleves 2 millas. O sea, si alguien a ti te dice, ¿cómo le explicas tú a la gente del mundo? Mira, si a ti te ponen a limpiar una silla, no limpias una silla, límpialas todas. ¿Qué? Si me están mandando a limpiar una sola, porque la voy a limpiar todas. No, a mí me dijeron nada más que yo acomodara la silla, pero hay un poco de sucio por ahí. No, eso no. Yo felicito a la hermana Andreina porque limpió un lugar que a mí difícilmente me daba tiempo a veces de limpiar. La bendigo por eso, a la hermana Andreina. Y bueno, y a la hermana Yajaira, que no ha llegado, pero vino también y colaboró. Dios la bendiga por eso también. Entonces es difícil que los que no tienen a Cristo en su corazón entiendan que el dar más de lo que te piden es bendición. Es muy difícil. Eso está en Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. También esto es mucho más difícil que nos entienda la gente del mundo. Amad a vuestros enemigos. Eso es mucho más difícil. Muchísimo. Si la gente del mundo tiene problemas, el hijo con el papá, tienen años que no se hablan. El papá con los hijos, años que no se hablan. El esposo con la esposa, viven en la misma casa, pero ni pendiente. Juntos pero no revueltos, así dice la gente del mundo, juntos pero no revueltos. Entonces, y profesamos a Cristo en nuestro corazón. Eso está bien, o sea, la gente del mundo no es que está bien, porque ellos saben que está mal. Ellos saben que está mal, pero para ellos el humillarse es una ofensa. El pedir perdón es sinónimo de debilidad. Pero para nosotros los cristianos, el pedir perdón es sinónimo de ¿qué? De fortaleza, de tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces eso es lo que no entiende la gente del mundo. Por eso es difícil que entiendan esto. Es muy difícil. Alguien inocente, esto lo entiende completico. Un niño. Usted regaña a un niño, mire, eso lo tengo yo mucho que hablar. Mire, yo vivo regañando a la nietecita mía tan hermosa ella. Y la regaño y la castigo y al ratico como si nada. Papi. Yo quisiera tener el corazón de esa niña. De verdad, o sea, un niño no se ofende, o sea, se puede poner bravo un ratico, pero el ratico ya se le olvidó. Y así debemos ser nosotros. Entonces, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. Aquí en Maracaibo, ¿cuánto nos vemos nosotros? Que tú, esa grosería en la boca. Entonces nosotros en vez de maldecir tenemos que bendecir. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos. El problema es cuando vemos a un cristiano caer en lo mismo. Cuando vemos a un cristiano caer en eso, es donde está el problema. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Esto es una de las cosas más difíciles del Evangelio. En esto, si hacemos un examen, en esto que acabo de leer, nada más en este pedacito, muchos quedamos ahí raspados. Nada más en ese. Tenemos 20 en todo lo demás y cuando llegamos ahí, 0-1. La mayoría sale raspado ahí. Ya sabiendo esto es para que más o menos entendamos la importancia de la inocencia. 3 punticos nada más. Hay muchos más, pero nada más les puse 3 punticos. 3 punticos nada más. Poner la mejilla y 1 milla extra y estos que están acá, que acabo de leer. Y hay muchísimos más. Pero eso es para que entendamos la importancia de la inocencia, porque el que es inocente, le pegan. Y ya, pone la otra y si me pegaron, no importa. Le dicen, haz esto, y no nada más hace todo lo demás. Y bueno, y sucesivamente. Entonces, vemos que la inocencia es una virtud
que es buenísima delante de los ojos de Dios. Para los ojos de Dios, la inocencia es buenísima. Ahora, quiero que Génesis, si quieren toman nota. Génesis capítulo 1, versículo 27. Aquí nos habla de la creación. La creación, eso lo pueden leer en su casa con calma para que... Pero ahí nos habla de la creación del ser humano. Y declara en el capítulo 1, versículo 31, declara que fue bueno lo que Dios hizo. Cuando hizo al hombre y a la mujer, el 1:27 y 1:31. Esos son los dos versículos. Ahí habla que hizo al hombre y en el otro habla que fue bueno. Dios dijo, fue bueno cuando hizo al hombre y a la mujer. Por eso podemos asociar el estado original, miren, la inocencia la podemos asociar con el estado original del ser humano. Cuando Adán y Eva no habían pecado. A eso podemos asociar la inocencia. Adán y Eva vivían una comunión perfecta con Dios. Antes de la caída ellos tenían una comunión perfecta con Dios. Entonces quiere decir que la inocencia trae la presencia de Dios. Podemos tener contacto más cercano con Dios siendo inocente. Ya que el problema fue cuando ellos tuvieron conocimiento del bien y del mal. Ahí empezó el problema. Porque es diferenciar. Ellos no sabían qué era lo bueno, qué era lo malo. Ahora vamos a lo que es la caída del hombre. ¿Por qué se perdió la inocencia en Adán y Eva? Por la desobediencia. Entonces quiere decir que la desobediencia, ¿qué hacen nosotros? Que la inocencia se vaya. Miren, los niños a veces maquinan unas cosas que uno dice, te voy a poner el ejemplo de la misma nietecita mía. En estos días me dice, voy a hacer lo malo. Me voy a portar mal, me dijo. Y cuando Camila me acuse, yo voy a decir que sí es verdad. Que me porté mal. Pero yo pensaba que era que iba a acusar a Camila. Yo la dejo tranquila. En la noche le dicen ella, sí, yo me porté mal. Como me porté mal, estoy diciendo la verdad, mami. No me puedes castigar porque estoy diciendo la verdad, porque nosotros estamos enseñando a ella que diga la verdad, que no esté diciendo mentira, que con la verdad ganamos más. Entonces, ella dijo la verdad. Entonces, mami le dijo, pero si lo vuelves a hacer, te voy a castigar porque portarse mal trae consecuencias. Se salvó en esa oportunidad. Entonces, la caída se pierde con la desobediencia. Entonces ya ella la advirtieron que para la próxima va a haber consecuencias. Entonces la desobediencia va a traer sobre ella consecuencias. Entonces, a partir de este momento, el conocimiento del bien y del mal introduce la culpa y la malicia en la humanidad. Miren, la desobediencia hizo que Adán y Eva perdieran la inocencia y entró en ellos lo que fue la culpa. Si usted se pone a ver, fue culpa del otro. Entró la culpa y la malicia en la humanidad. La malicia, porque ninguno de los dos reconoció su culpa. Eso es malicia, echarle la culpa al otro. Si alguno de ellos fuera, sí es verdad. Bueno, la culebra fue más, bueno, no tuvo a quien echarle la culpa a la culebra. Eso. Entonces, vemos que si alguno de ellos tal vez hubiese reconocido su culpa, la historia fuera cambiado un poco. La inocencia, por tanto, se convierte en un estado deseable para el ser humano, que debemos buscar recuperar. La inocencia va a llegar a nosotros cuando seamos transformados. La inocencia en el Antiguo Testamento.
En el contexto del Antiguo Testamento, la inocencia estaba relacionada con la obediencia a la ley de Dios y la pureza en los rituales. En la cultura israelita, ser inocente significaba estar en una relación correcta con Dios, lo que se reflejaba en la vida diaria y en las prácticas religiosas. Por ejemplo, nosotros estamos hoy acá en la iglesia. Es una práctica religiosa, espiritual, le diría yo, más que religiosa, porque tenemos a la religión así como que con una X, más espiritual, una práctica más espiritual. Entonces, eso refleja en nosotros ¿qué? Que tenemos una vida de comunión con Dios. Y la gente nos ve y dice, esos santurrones, ay, se la quieren tirar de santo. Y hermano, yo se los he explicado a ustedes. Aquí todos ustedes son santos ahorita. Lo que tienen es cuidar la santidad al salir de aquí. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, en contraste, en las culturas paganas, mire, escuchen lo que piensa la cultura pagana en el Antiguo Testamento, lo que pensaba. La moralidad era a menudo relativa y la inocencia podía ser vista como un obstáculo para el placer o el éxito personal. Ellos, lo que no tenían a Dios en el Antiguo Testamento, veían lo que era la inocencia como que un obstáculo para ellos poder hacer trampa, para tener dinero, para ellos hacer cosas malas. Entonces, para ellos y para el placer de, ustedes saben, el placer sexual, de los vicios, etcétera, que los vemos actualmente también. Entonces, la inocencia en el Nuevo Testamento. Jesús menciona la inocencia en el Nuevo Testamento en Mateo 18:3. Mateo 18:3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí la inocencia se asocia con la humildad y la fe, características necesarias para la salvación. Dos requisitos necesarios para la salvación: humildad y la fe. La inocencia también puede simbolizar un estado de gracia y aceptación ante Dios. Entonces, gracia y aceptación también. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesús como el Cordero de Dios, eso aparece en Juan 1:29, dice, representa la inocencia perfecta que es necesaria para la redención de la humanidad. Entonces, Jesús representa la inocencia más perfecta. ¿En qué sentido? Porque ni siquiera un niño se dejaría llevar a la cruz a que lo clavaran. Ni siquiera un niño dejaría que hicieran eso con él. Y Jesús voluntariamente lo hizo. Por eso es el Cordero perfecto, representación de la inocencia perfecta. Vemos entonces, hasta ahora podemos ver que la inocencia es algo muy importante en la vida del creyente. La Biblia muestra la inocencia como pureza de corazón. Recuerden, no se les olvide, pureza de corazón. No es como el mundo lo quiere pintar. Este sí es inocente, este sí es bobo, no. Este sí es tonto, no. Eso ya es otra cosa. Entonces, pureza de corazón. La inocencia puede ser vista como una pureza de corazón que es bienaventurada según Mateo 5:8. Mateo 5:8, donde dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Esto implica que la inocencia es buena en el sentido de que permite una relación más cercana con Dios. Ahora vamos a ver la inocencia y sabiduría que están juntas. En Romanos, capítulo 16, versículo 19.
Romanos capítulo 16, versículo 19. Dice, quiero que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal. Aquí la inocencia se presenta como una virtud que debe coexistir con la sabiduría, sugiriendo que ser inocente no significa ser ingenuo, sino tener discernimiento. Entonces vemos que la inocencia no es ser ingenuo, no es ser tonto como la gente dice, no, sino tener discernimiento. La inocencia debe estar acompañada de la pureza del corazón, que es la que nos permite una relación más cercana con Dios. Y de sabiduría, porque si falta la sabiduría sería ingenuidad. No se tendría el discernimiento y todo el mundo se aprovecharía de él. Y si tiene sabiduría, pero falta la pureza de corazón, sería sabiduría diabólica, como lo dice Santiago 3:15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La inocencia puede simbolizar un estado de gracia y pureza que los creyentes deben buscar. Recuerden, nosotros todos debemos buscar la inocencia. En el contexto de la redención, la inocencia se asocia con la transformación que ocurre o debería ocurrir en la vida de un creyente al aceptar a Cristo, quien purifica y renueva el corazón. Vamos a ver ahora cómo ve Dios la inocencia y cómo la ven los impíos, o los mundanos. Cómo ven la inocencia ellos y cómo la ve Dios. La visión de Dios sobre la inocencia en la Biblia, la inocencia a menudo se asocia con pureza y la rectitud. Por ejemplo, el Salmo 24, versículos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquí Dios valora la inocencia como un estado de pureza moral y espiritual. Además, en Mateo 18:3, Jesús dice, de cierto os digo, que si no os volvéis a ser como niños, acuérdense, si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Recuerden ese versículo. Aquí tiene que ver con la inocencia del niño. Esto sugiere que la inocencia como un niño es vista por Dios como un atributo deseable para aquellos que buscan una relación con Él. La visión de los impíos. Ahora vamos a ver la visión de los impíos. Los impíos o aquellos que viven alejados de los principios de Dios a menudo tienen una perspectiva distorsionada de la inocencia. Por ejemplo, en Proverbios 10:23. Proverbios 10:23 dice, el hacer mal es como un juego al insensato, mas la sabiduría al hombre de entendimiento. Esto indica que los impíos pueden ver la inocencia como debilidad o ingenuidad, despreciando la pureza moral. Y bueno, vemos que Isaías nos advierte sobre, hay de los que a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Eso está en Isaías 5:20. Esto muestra que los impíos pueden confundir la inocencia con la necesidad, valorando lo que es moralmente incorrecto. En resumen, Dios ve la inocencia como un estado de pureza y rectitud que es esencial para una relación con Él, mientras que los impíos pueden ver la inocencia como debilidad o ingenuidad, distorsionando su verdadero significado. La Biblia nos invita a buscar la inocencia a través de la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios.
podemos decir que un inocente puede ser justificado delante de Dios, mientras que un malvado no. Por eso quiero regalarle 2 versículos a ustedes que desean la inocencia tanto como yo. Después de haber leído esto, de haber dado esta enseñanza, ustedes deberían salir de acá deseando la inocencia de Dios, deseándola, porque no tiene nada que ver con lo que como el mundo lo ha querido pintar. Eso es como para que no lo deseemos nosotros. Entonces, estos 2 versículos es tanto para usted como para mí. El tener inocencia, el inocente mire, escuche, el inocente no tendrá temor de malas noticias. Eso está, anote el versículo, Salmo 112:7. Salmo 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Dios. Mire, hay un dicho en el mundo que dice: al inocente lo ayuda a Dios. ¿Cuántos lo han escuchado? Se dice mucho, y eso es verdad. No aparece en la Biblia literal, pero es verdad, porque el inocente está confiado en Dios. El inocente tiene su confianza en Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Ustedes recuerdan que hay un profeta, Balaam, que Balac lo estaba contratando para maldecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba muy confiado en Dios, inocente. Ellos no tenían pensado nada, para nada, de que Balac quería maldecirlo, quería hacerle daño. Ellos ni pendientes. Ellos estaban tranquilos, confiados en Dios. Y vemos que aunque intentó hacerlo varias oportunidades, nunca resultó. Al contrario, terminaron más bien bendiciéndolo. Igualmente Jacob, otro ejemplo, Jacob. El suegro le hizo un poco de trampa y todas las trampas que le hizo resultaron en bendición para Jacob. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en Dios. Su confianza, inocentemente, confiando en Dios. Entonces podemos ver que el tener nuestra confianza en Dios es sinónimo de inocencia. Así que debemos tener nuestra confianza en Dios. El otro versículo está en Isaías 3:10. Ustedes y yo somos justificados gracias a Jesús. Por eso Isaías 3:10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Esto es para el que confía en Dios, para el que es inocente, tiene la inocencia de Dios. Recuerden que inocencia no es sinónimo de tonto, como el mundo lo quiere pintar. Es de un corazón limpio, un corazón puro delante de Dios. ¿Qué es un corazón? ¿Por qué ustedes creen que Dios le dijo a David que él tenía un corazón conforme al de él? ¿Porque no pecó? No, porque pecado cometió. Porque él era inocente delante de Dios. Inocente, ¿por qué? Porque él confesaba su pecado. Él reconocía. Y el reconocer nos hace inocente delante de Dios. ¿Por qué? Porque entonces en vano, si no es haciéndose en vano, murió Jesucristo. El reconocer nuestro pecado delante de Dios nos hace inocentes. Porque dice la palabra que Él nos perdona. Si no, entonces la Biblia no tiene sentido entonces, si no fuera así. Entonces somos justificados. Cuando somos justificados delante de Dios, somos justificados de todo cuando nos confesamos delante de Él. Entonces es importante reconocer cuando fallamos. Eso no nos hace más débil, eso nos hace fuerte delante de Dios. Entonces, para concluir, dice: la inocencia es considerada buena en la Biblia, ya que representa un estado de pureza y comunión con Dios. Recuerden lo que les estoy diciendo ahorita. El pedir perdón nos acerca a Dios, restaura la relación de Dios y nosotros.
el pedir perdón. Y aquí nos está hablando, nos está diciendo eso, que representa un estado de pureza y comunión con Dios. Sin embargo, es importante, ahora no es la corneta, soy yo. Ajá. Sin embargo, es importante entender que esta inocencia debe ser acompañada de sabiduría y discernimiento en este mundo caído, porque si no se aprovechan de nosotros. Debemos tener discernimiento. La búsqueda de la inocencia en el sentido de pureza de corazón y fe es un objetivo espiritual que todo creyente debe perseguir. Todos nosotros debemos perseguir esta inocencia. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y espero les haya quedado algo, por lo menos que entiendan que la inocencia no es sinónimo de ser tonto. Amén. Dios les bendiga.